¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a la última edición de Agenda Económica de esta semana. Una semana que fue más corta, pero que fue de mucho trabajo, sobre todo para el gobierno, que logró que pasara el proyecto de reconstrucción nacional desde la Cámara de Diputados hacia el Senado. ¿Cómo es que se anticipa que va a ser la discusión en esta nueva instancia? Sebastián Riz nos cuenta. Buenas tardes. Claro, el gobierno se anotó un nuevo triunfo en el Congreso. Si tomamos en cuenta este proyecto de mitigación por el alza de los combustibles, esta semana entonces se anotó el segundo triunfo en el Congreso, especialmente en la Cámara de Diputados, al haber aprobado el plan de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno de José Antonio Kast. Una tramitación que contó con el apoyo evidentemente de los parlamentarios oficialistas, pero también con un gran apoyo del Partido de la Gente, parte importante de esta negociación entonces para que la Cámara pudiera despachar esta mega reforma del gobierno de José Antonio Kast, y algo que no tendrá en el Senado. Es por eso que ya se empezó a perquiñar distintos votos, a tener en cuenta este tipo de negociaciones que se va a llevar a cabo en el Senado, en la Cámara Alta, y que ya se evidencia que va a ser distinto. De hecho, dentro de los planes del gobierno estaba poder despachar este proyecto, esta mega reforma, a finales de junio, porque esto va a comenzar la tramitación en el Senado la próxima semana. O sea, el 2 de junio va a comenzar la tramitación justamente en la Cámara Alta, y desde justamente los del gobierno, especialmente desde el Ministerio de Hacienda, Jorge Quirós, esperaban que esto se pudiera despachar a finales de junio, como se realizó en la Cámara de Diputados, una tramitación de un mes. Eso desde el Senado ya lo ven con poca expectación, porque de hecho desde la misma presidenta del Senado han llamado a que esto se va a negociar, que se va a tramitar de forma tranquila, con un sentido de urgencia, pero no va a ser a mata caballos. Esto va a tomar más tiempo. De hecho, los senadores calculan que va a lograrse despachar, si es que así se toma la decisión, va a ser a finales de agosto, comienzos de septiembre, para poder así comenzar la discusión del presupuesto 2027 con este megaproyecto que tiene varias reformas tributarias aprobado en las ambas cámaras. Lo cierto es que aquí se va a tener que comenzar a perquiñar, a negociar con distintos parlamentarios, porque como te comentaba, ya no van a tener el apoyo del Partido de la Gente porque no cuentan con senadores. Entonces van a tener que ir paso por paso, senador por senador. En total son 23 los senadores que se caracterizan de una derecha más tradicional. Se necesitan 26 para poder aprobar este proyecto. Entonces ahí comienzan las negociaciones con los que son independientes ligados a ciertos partidos. Por ejemplo, Miguel Ángel Calisto, Enrique Ly, Matías Walker, Karim Bianchi. Ellos son los independientes y son los que va a buscar el gobierno. Pero también hoy día se conoció una primera baja, una baja tal vez inesperada para el Ejecutivo, que se trata de Alejandro Kuzanovich, que ya mostró que por ahora su voto no sería a favor de este plan de reconstrucción. Pasemos a escuchar parte de lo que nos mencionaba el senador. Hasta el momento, ningún representante del gobierno se ha acercado a dialogar conmigo sobre esta votación. Existe una profunda indignación de mi parte, ya que el Ejecutivo optó por negociar con sectores de izquierda en mi región, a espaldas del diputado Riquelme y mía. Mientras no existan las disculpas correspondientes, explicaciones transparentes y compensaciones reales para la región de Magallanes, el gobierno no va a tener mi voto. Y es que si bien el Ejecutivo está buscando los votos en estos senadores que, como te mencionaba, son independientes, cercanos a ciertos partidos, por ejemplo, Miguel Ángel Calisto está en la bancada de Evópoli, y así, por ejemplo, Matías Walker es de Demócratas, que ya no es un partido, pero sí es un movimiento también más ligado al mundo de las derechas. Pero lo cierto es que aquí puede que sea el principal dolor de la cabeza del Ejecutivo, parte de partidos del oficialismo, de hecho de Renovación Nacional. Ya hubo alguna discrepancia en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, por ejemplo, con la eliminación de la franquicia Sense. Parte de parlamentarios, de diputados de Renovación Nacional no estaban de acuerdo. Esto también podría repetirse en la Cámara Alta con otra iniciativa, que es la Sala Cuna Universal, algo que ya se levantó cuestión de inconstitucionalidad por parte del ministro Jorge Quirós. Entonces va a ser parte de estas tratativas entre el gobierno y un propio partido del oficialismo. De esto respondió el subsecretario Pavés durante esta mañana después del Consejo de Gabinete, así que pasemos a escuchar. Los ministros Alvarado, Quirós y García hicieron un extraordinario trabajo para poder cumplir
con lo que el presidente de la República fijó como objetivo, que es hacer avanzar el proyecto lo más rápidamente de la Cámara de Diputados hacia el Senado. Yo no recuerdo de proyectos emblemáticos hayan tenido un trámite constitucional, incluyendo un acuerdo con 2 meses y 11 días desde la instalación del gobierno. Eso es una muy buena noticia. El proyecto aún no llega formalmente al Senado, por lo tanto, se van a generar todas las condiciones para una buena conversación. Ahora las tratativas con senadores independientes, también la negociación con propios partidos del oficialismo como es Renovación Nacional, también el Ejecutivo ve de reojo a la oposición, especialmente al socialismo democrático, al PPD, a la democracia cristiana. De hecho, ha sido el propio viceministro del Interior de la CEGEGOP, Claudio Alvarado, quien ya en 2 ocasiones ha emplazado a parte de la oposición, primero llamando al socialismo democrático a salir de la tutela del Frente Amplio y del Partido Comunista, y después de haber aprobado el megaproyecto también llamó a recapacitar a la oposición. Pasemos a escuchar parte de las reacciones parlamentarias de senadores respecto a esta llegada a la Cámara Alta. Como senador estamos disponibles a conversar con el gobierno respecto de la mega reforma que ha presentado. Lo he señalado, creo que el proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados es un proyecto que es técnicamente deficiente y tiene una serie de problemas políticos. Por esa razón esperamos conversar con el gobierno antes de decidir cómo votaremos en general este proyecto. Espero que seamos capaces, como lo hicimos con el acuerdo de pensiones, de llegar a un acuerdo amplio en el Senado. Chile tiene que volver a generar oportunidades, empleo. Ser el voto dirimente lo voy a hacer, pero necesitamos un acuerdo mucho más amplio que incluya, por ejemplo, al socialismo democrático. La comisión respectiva va a iniciar la tramisión en Hacienda a partir de la primera semana de junio y a fines de ese mes yo no tengo dudas que vamos a buscar los acuerdos necesarios porque el país necesita de esta ley fundamentalmente para iniciar un proceso de inversión. Un proyecto entonces que llega al Senado donde se vislumbra un camino más complejo que en la Cámara de Diputados y en donde cada senador espera lograr ciertos triunfos, ciertas medidas, indicaciones que le gustaría ingresar dentro de su proyecto, y eso es también parte de lo que dejó la negociación que tuvo el gobierno en el Partido de la Gente. Se va a emitir un proyecto paralelo en la Cámara de Diputados con lo que solicitaban desde el PDG. Así que no se vislumbra un camino fácil en donde el gobierno va a tener que ir senador por senador, partido por partido para poder llegar a un acuerdo. Todo esto en tiempos en donde el Ejecutivo espera lograr su aprobación lo antes posible. Bueno, cambiamos de tema y les contamos que Codelco reconoció que en el 2025 hubo una sobreestimación de la producción del cobre por parte de la cuprífera estatal. Una información que ya se había dado a conocer, que estaba siendo estudiado a través de una auditoría interna que estaba realizando la empresa, y tras el informe final entonces se dio a conocer cuáles fueron efectivamente los resultados para el cierre del año 2025. En concreto, hubo 26.875 toneladas que se reportaron como que estaban producidas, pero que todavía les faltaba el tratamiento final, es decir, seguían en proceso y no debieron considerarse dentro de la producción según la normativa. Como consecuencia, entonces, Codelco resolvió desvincular a un ejecutivo, amonestaciones también contra los demás funcionarios que están involucrados, y además presentaron una denuncia al Ministerio Público para que investigue si eventualmente existe o no un delito. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, calificó como una grave falla la sobreestimación en las cifras de producción en Codelco. Cuando se alteran cifras, cuando fallan los controles, cuando se compromete la confianza pública, se afecta el patrimonio de todos. La empresa necesitaba conducción, control y transparencia. Y lo que encontramos fue desorden, opacidad y una gestión que no estuvo a la altura de la responsabilidad histórica de Codelco. El mandato del presidente José Antonio Kast para los nuevos directores es claro: retomar el control de la compañía, restituir la transparencia, fortalecer los controles internos y volver a poner a Codelco al servicio de Chile, con rigor, probidad y profesionalismo. Si alguien actuó mal, tendrá que responder. Si hubo una negligencia, tendrá consecuencias. Y si hubo ilegalidades, será la justicia la que deberá actuar. Codelco debe volver a ser motivo de orgullo nacional. Eso empieza diciendo la verdad,
corrigiendo lo que se hizo mal y exigiendo responsabilidades donde corresponden. Con esta información entonces hacemos una breve pausa y ya volvemos con mucha más agenda económica. Ya estamos de vuelta acá en Agenda Económica y les contamos que esta semana el Banco Central tomó una decisión de pedirle a los bancos que aumenten sus reservas. Esto pensando sobre todo en que tengan una mayor capacidad de respuesta, una mayor resiliencia también ante eventuales shocks o crisis que puedan generarse. Una decisión que sabemos también se toma en medio de un escenario de alta incertidumbre a nivel internacional con el conflicto que está ocurriendo en Medio Oriente, pero el objetivo de esta medida finalmente es que los bancos, las instituciones financieras estén más preparadas para responder ante cualquier tipo de situación. ¿Cuál es el impacto que esto puede generar también para las personas sobre los créditos y cómo se preparan las instituciones financieras para dar respuesta a esta petición del Banco Central? Lo vemos en el siguiente informe. El conflicto en Medio Oriente está generando distintos impactos sobre la economía global y en Chile. Alzas en los combustibles, inflación más alta y se proyecta un menor crecimiento. Fue con ese telón de fondo que el Banco Central decidió pedir a los bancos que aumenten sus reservas para mayor resiliencia frente a un eventual shock externo más fuerte. Cuando hay un escenario económico significativamente complejo, los bancos tienden a contraer el crédito. En esas oportunidades, el Banco Central podría liberar esta parte del capital para que así dispongan de más recursos. De esta manera, no se produciría una contracción severa del crédito que amplifique los impactos negativos del shock en la economía. Es una herramienta que beneficia a las personas y las empresas en momentos en que más podrían necesitar recurrir al sistema financiero. Así, la presidenta del ente emisor explicó el impacto que tiene la decisión de pedirle a los bancos que aumenten este colchón de capital, llamado requerimiento de capital contracíclico. Este pasará del actual 0,5% a 1% de los activos ponderados por riesgo en un plazo de 2 años. Lo que está haciendo el Banco Central es una medida preventiva. Estamos cubiertos de mantener la liquidez, mantener la secuencia de crédito y no parar la economía. No creo que vaya un ajuste tan grande. Lo que sí, lógicamente, la disponibilidad de recursos hace que posiblemente no se entreguen tantos créditos o la disponibilidad no sea tan alta, pero eso va a depender de cada institución financiera. También va a depender las colocaciones con las captaciones. Por lo tanto, es una medida que va a depender qué tan holguras tenga cada banco. Es una de las preocupaciones que surge sobre el impacto que esta medida pueda tener para las personas y el acceso a créditos, si es que la banca tiene que aumentar sus reservas. Cualquier decisión de aumentar los requisitos de capital, ¿sí?, impacta en la disponibilidad para otorgar créditos e impacta eventualmente en el precio. Ahora, considero que en este caso no va a ser así porque habiendo un plazo de 24 meses para adoptarlo, los bancos tienen 24 meses también para ir revisando su capital y definiendo medidas de optimización y demás, con lo cual creo que el efecto en el crédito va a ser neutral. Punto que defiende la presidenta del ente emisor, que en su presentación del informe de estabilidad financiera argumentó también que los indicadores de la banca han ido mejorando. La situación financiera de la banca está normalizada, la rentabilidad de la banca se encuentra por sobre su promedio histórico, todos los indicadores financieros indican que están en condiciones favorables para hacer frente a este evento. Lo que estamos viendo, primero que nada, es un ciclo del crédito que ya lleva 9 meses creciendo. La evolución del crédito hasta ahora ha estado dominada por la demanda y no por restricciones de capital, y además se está dando un plazo de 2 años para planificar esta medida. En ese sentido, si bien genera consenso la importancia de que los bancos cuenten con holguras para enfrentar potenciales shocks, algunos cuestionan que la decisión se tome en este momento. Tienen 24 meses para realizar este ajuste y por lo tanto, a mi juicio, es una decisión bastante razonable en el contexto actual porque responde a un criterio preventivo. Normalmente los colchones se constituyen en momentos de mayor bonanza, por ejemplo, cuando el crédito está creciendo, cuando las rentabilidades son altas. En lo que es Chile vemos un crédito que lleva mucho tiempo sin crecer y está dando señales muy tenues de empezar a hacerlo y tal, por lo cual creo que no era el mejor momento para implementarlo. Desde ahora los bancos deberán planificar cómo van a construir estas mayores reservas, las cuales van a exigirse para mayo de 2028.
Bueno, y durante abril, como sabemos, se realizó la operación Renta, y para aquellas personas que recibieron su devolución de impuestos hay buenas recomendaciones sobre cómo poder invertirlos. ¿Cuáles son los mecanismos que pueden servir en estos casos? Los vemos en la siguiente nota. Más de 1 millón de personas recibió o recibirá en los próximos días la devolución de sus excedentes tributarios. Operación Renta 2026, que según datos de la Tesorería General de la República, significó la entrega de en promedio 500.000 pesos por contribuyente. ¿Y qué se puede hacer con ese dinero extra? Primero, de la devolución de impuestos, las mejores alternativas que hay para invertir, yo diría, es invertir en seguros de vida con ahorro o seguro de vida con ahorro en la función de APB. Después, si uno ya tiene cubiertas esas necesidades, diría que la otra alternativa que puede haber es meter en un fondo mutuo, en un ETF o en acciones si uno es más sofisticado. Mecanismos de inversión que son parte de la oferta que existe hoy en día y donde, según los expertos, hay algunos aspectos que hay que tener en cuenta antes de decidir. Desde el punto de vista de la planificación de estrategias de inversión, digamos, hay 2 factores que son siempre los más relevantes. Uno es el plazo, eventualmente cuál es el tiempo que ese capital puede estar invertido. Y el punto número 2 también relevante es el perfil de inversionista de cada una de las personas, digamos, que quieran acceder al mercado. Hay 2 variables que hay que cubrir. Lo primero es estar eventualmente en instrumentos que tengan una buena perspectiva en cuanto a rendimiento, pero también que la estrategia de inversión encaje un poco con lo que busca, digamos, el inversionista, que en el fondo sea un apoyo en su vida y no otro problema que tenga que estar monitoreando. Y también conocer los beneficios que tiene uno u otro mecanismo de inversión, como por ejemplo el aporte previsional voluntario o APB. Bueno, primero que todo, el APB es un mecanismo que nos ayuda a nuestra pensión en el futuro, pero también en momentos de estrechez económica uno puede optar a retirarlo. La mayor eficiencia es mantenerlo en el largo plazo, porque la ganancia de capital que se obtiene por el interés compuesto hace que esta inversión sea mucho más efectiva. Si uno la tiene por poco tiempo, bueno, pasa a ser una inversión no rentable, porque si lo hizo con rebaja tributaria, va a tener un castigo en el retiro si es antes de estar pensionado y por lo tanto va a pagar un sobreimpuesto. Y eso es absolutamente ineficiente. Opciones variadas para utilizar ese dinero extra que, sin embargo, a algunos contribuyentes aún no se les hace llegar. Es por eso que hay distintas recomendaciones al momento de seguir el estado de la declaración. Allí lo que es importante primeramente es verificar si la devolución o la declaración presentada fue aceptada por el Servicio de Impuestos Internos, porque si hay una diferencia en la información que se presentó con respecto a la que cuenta el servicio en sus bases por los retenedores, entonces no se va a producir esa devolución, sino hasta que se levanten las observaciones. Ya, o sea, cualquier persona puede entrar a su página, a la página del Servicio de Impuestos Internos y poder verificar el estatus de su declaración, pero si no ha recibido la devolución de impuestos, ya sé, el 10 de junio es momento de ver y hacerse cargo de ese tema. Seguro de vida con ahorro, APB y otros mecanismos. Todo para sacar el mayor provecho a una operación Renta que sigue su curso y que puede ser la oportunidad perfecta para comenzar a invertir. Sabemos que el gobierno está poniendo bastante énfasis en acelerar los tiempos de tramitación para los distintos proyectos de inversión. Se están contemplando, por ejemplo, distintas medidas en el proyecto de reconstrucción nacional. Además de eso, también se están realizando distintos ajustes en lo que es la gestión para mejorar los procesos y destrabar así mayores montos de inversión. Es en ese marco entonces que la Universidad San Sebastián presentó el índice de costo económico por permisología, que entrega un diagnóstico sobre el impacto que tiene el retraso en los permisos y que reveló que en el año 2025 el costo que tuvo para la economía fue de 3.000 millones de dólares. El retraso de la aprobación de proyectos está costándole al país en torno a 3.000 millones de dólares por año. Estamos hablando de cerca de 1% del PIB en costos financieros para los proyectos por retraso. Hay 40.000
empleos en la construcción de esos proyectos que no llegan a la economía, que no generan oportunidades para las familias. Nosotros nos metimos en detalle a estimar los tiempos de tramitación. Están llegando en promedio a en torno a 360 días. Es solo el promedio. Un proyecto de mayor escala, de mayor envergadura, ya supera los 1000 días para ser aprobado. El problema adicional es que hay un porcentaje importante, en torno a un 10% de los proyectos que superan los 3000 días su tiempo de tramitación. Bueno, y hoy es viernes, así que por las pantallas de CNN Chile a las 11 de la noche van a poder ver un nuevo episodio de Agenda Motor. Hay novedades de Ferrari, de SIT. Javiera Maldonado nos muestra todo en su informe. Por primera vez llega a Chile el Ferrari Amalfi, un coupé de líneas deportivas elegantes y minimalistas inspirado en la Dolce Vita. Es una conjugación entre elegancia, deportividad y diseño que nos deja totalmente sorprendidos. Yo creo que Dolce Vita es el vivir, el disfrutar, el pasarlo bien manejando en la esencia de este auto. Bajo el capó monta el clásico motor V8 biturbo de 3,9 litros de la familia F154, uno de los más premiados de la historia reciente del automovilismo. Además, este vehículo entrega 640 caballos de fuerza a 7.500 RPM, lo que le permite pasar de 0 a 100 en 3,3 segundos. Su interior tiene un estilo amplio y moderno y cuenta con 3 pantallas, una central táctil de 10,25 y un cuadro de instrumentos digitales de 15,6, además de una pantalla exclusiva para el acompañante de 8 pulgadas. El volante, por su parte, incorpora un llamativo conjunto de botones integrados. La nueva cabina, el interior es un interior totalmente nuevo, diseñado y pensado en que tanto piloto y copiloto puedan disfrutar. Y el nuevo volante volviendo a los botones, lo que genera esa sensación de manejo mucho más agresiva, pero sin perder, como te decía, este concepto de lifestyle, este concepto de usabilidad diaria. En materias de seguridad, este vehículo estrena un sistema de frenado electrónico con un sensor 6D y un control de deslizamiento lateral, pensado especialmente para la conducción urbana. Frena de 100 a 0 km por hora en apenas 30,8 metros. Sus medidas son de 4,6 metros de largo, 1,9 metros de ancho y 1,3 de alto. Con una distancia entre ejes de 2,6 metros, el estanque tiene una capacidad para 80 litros de combustible. El Ferrari Amalfi ya está disponible en Chile y con un precio de lista desde los $309.000. Por su parte, SIT renueva sus modelos Arona e Ibiza con un diseño español más deportivo que incorpora luces LED, asientos tipo bucket y, en el caso del Ibiza, techo corredizo panorámico. Su interior es moderno y funcional. Tablero digital de 8 pulgadas, cámara de reversa y neblineros delanteros. El conductor puede elegir entre 4 modos de conducción: eco, normal, sport e individual, para adaptar la experiencia al camino y a su estilo. En seguridad, el sistema Front Assist ayuda a anticipar situaciones de riesgo al frente del vehículo, complementado por 6 airbags. En cuanto a precios, el Ibiza parte desde los 23.990 millones, mientras que el Arona tiene un valor de lista de 24.990 millones. Ambos modelos vienen equipados con el motor 1.0 TSI de 116 HP, junto a una caja de cambios automática DSG de 7 velocidades. Los dos modelos van a un público joven, pero el Arona es un poco más versátil porque es un auto más espacioso que el Ibiza. Como para familias más jóvenes. Para familias jóvenes principalmente. El Ibiza puede ser para una persona sola o una pareja joven, pero cuando ya necesita espacio en la parte trasera, en el maletero, y si por ejemplo tiene un hijo, siempre han sido autos bien eficientes, porque traen un motor de una cilindrada pequeña que un 1.0, que la mayoría de las personas piensa que 1.0 el auto no anda, pero un 1.0 turbo. Entonces el auto sigue siendo un auto que tiene buenas prestaciones, pero al mismo tiempo también tiene un súper buen rendimiento. Y bajo esta misma disyuntiva de que todos queremos ahorrar un poquito en la benzina, llama la atención el nuevo informe de ventas de ANAC con cifras positivas hacia los autos eléctricos. Que por primera vez alcanzó un 10% de participación de mercado solamente con vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Un 10%, eso significa que 1 de cada 10 autos vendidos en abril
fue 100% eléctrico o híbrido enchufable. Es el mayor porcentaje que hemos registrado en nuestro país y es la cuarta cifra más alta dentro de América Latina. Si bien eso es una señal clara de que los chilenos están cambiando sus hábitos de compra, empujados por el alza de los precios de los combustibles tras la crisis del Estrecho de Hormuz, la comparación regional nos pone los pies en la tierra. Brasil llegó a un 13%, Colombia llegó a un 22% en abril y Uruguay sorprendentemente un 39%. O sea, prácticamente 4 de cada 10 autos que se venden allá ya tienen enchufe. Chile está avanzando, pero todavía tiene una brecha importante que cerrar respecto de la compra y venta de los vehículos eléctricos e híbridos. De esta forma termina la semana acá en Agenda Económica. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros en CNN Chile, que ya vienen más informaciones.